Señoritas, para las que no hayan entendido o para las que a veces tengamos unas cuantas dudas, por ahí está mi correo. Me pueden escribir un correíto y yo les voy a contestar si tal vez tienen dudas, si algún problema no les sale, yo les contesto, ¿sí? Les puedo decir alguna idea de cómo resolverlo o la cosa es que ustedes se interesen por la clase, ¿sí? Profe, si yo me intereso por la clase, ¿puedo pasar el curso? Puede pasar el curso, nadie le dice que no, ¿no? Pero para eso tiene que estar presente en la clase. Entonces, ¿y cómo estamos? Pues hay que estar aquí respondiendo las preguntas una y otra vez. El profe es medio antipático, pero así aprenden. Así aprenden ustedes y así enseño yo, de tal manera que pueden trabajar. Muy bien. La clase pasada habíamos quedado que Newton era un capo y que había hecho toda su ley para poder describir todo el movimiento, pero este movimiento él lo había explicado con su segunda ley y con sus tres leyes, ¿no? La ley de inercia, la dinámica, que es la fuerza igual a por aceleración, y la ley de acción de reacción. Ya, esto es prácticamente todo lo que necesitamos para resolver el problema, como el problemita 1 y el problemita 2. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para poder entenderlo por completo? Para entenderlo por completo, nos falta el diagrama de cuerpo libre. Sí, ya me comentaron, señorita Lucía, no se preocupe. Muy bien. Profe, voy a entrar por mi computadora, ¿me acepta ya? Dele, dele. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a nosotros resolver estos problemas? Lo primero que vamos a hacer, por favor, quiero que estén todos atentos aquí. Lo primero que siempre hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre nos permite saber en qué dirección están las fuerzas y cómo vamos nosotros a compensarlas, ¿sí? Para esto, por eso les digo, para esto, lo primero que vamos a hacer es recordar, gravedad hacia abajo, normal hacia la superficie, formando 90 grados, y mi fuerza, la fuerza externa, que es la fuerza F, ¿no? Luego, hicimos esta parte del problema, no lo recuerdo, por favor, háganme recordar. No me acuerdo tampoco, profesor. A ver, vamos a hacer esto, sí, entonces, usualmente lo que tenemos que hacer es, ¿nos conviene tener fuerzas oblicuas o siempre vertical y horizontal? ¿Obligua? Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Casi siempre vertical, horizontal, profesor. Es la base. Siempre hay que tener verticales y horizontales porque las fuerzas verticales y horizontales son más fáciles de entender. Muy bien. La señorita Breida Pérez. Señorita Breida Pérez, ¿está por ahí? Breida Pérez la 1. Breida Pérez las 2. Breida Pérez a las 3. Paso siguiente. Señorita Aldana García. Sí, profe. Ya, señorita García. A nosotros nos conviene tener fuerzas verticales y horizontales, no oblicuas, porque las fuerzas oblicuas siempre son complicadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿La dejamos tal cual o la descomponemos? La descomponemos. La descomponemos, muy bien. Si esta vector está yendo hacia arriba y hacia la derecha, ¿su descomposición hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba a la izquierda? No. Bueno, si va hacia arriba, un vector hacia arriba y el otro hacia la D. Derecha. Claro, porque uno está yendo hacia arriba hacia la derecha. Entonces, como está yendo hacia arriba hacia la derecha, el vector va a tener un vector hacia arriba y un vector hacia la D, derecha. Derecha. Vector hacia arriba y hacia la derecha. Muy bien, profesor, ¿y cómo hago esto? Utilizamos esta regla de descomposición que vimos en estática. ¿Cómo lo utilizamos, profesor? Siempre en función del ángulo. Gracias, señorita Pérez. No, no fue la señorita Pérez, fue la señorita García, si no me recuerdo. Sí, la señorita García. Muy bien, entonces, como tenemos esta fuerza que podemos descomponerla en vertical y horizontal, lo primero que tenemos que hacer es llamar fuerza X a mis fuerzas horizontales y fuerza Y a mis fuerzas verticales. Mis fuerzas horizontales es esta fuerza F por el coseno del ángulo horizontal. Siempre, siempre, toda la vida es el ángulo horizontal. Profesor, y si a mí me dan, por ejemplo, este ángulo que está aquí, 53, el profesor ese amarillo no se nota absolutamente nada, tiene razón. Este de aquí, el 53, ¿con este lo vamos a desarrollar? No, tiene que ser siempre el horizontal. ¿Sí, señoritas?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Entonces siempre vamos a hacer esos cambios, siempre con la horizontal. Segundo, ya lo único que tenemos que hacer es recordar cuáles son los senos y cosenos. Profe, no me acuerdo. Recuerde, tablita a la mano. Y si no tiene tablita a la mano, los triángulos. Básico. ¿Sí? Simplemente multiplicamos y nos tiene que dar valores. Por ejemplo, 200, que es mi F, por el coseno de 37, que es 4/5. Quinta abajo, 1. Quinta arriba, de 20, 40. 40 por 4, 160 newtons. Pero, señorita Febres. Aquí Febres, estoy, profe. señorita Aquí Febres. estoy. Dígame. Mi vector X está yendo hacia la derecha o hacia la izquierda. El vector X Fx. hacia la derecha, Entonces, si es hacia la derecha, ¿es I o menos I? menos I. Izquierda es menos I, derecha es. Ah, no. Dale, dale. Ya. I Claro, I porque está yendo hacia la D. hacia la derecha, Muy bien. Si estuviera yendo hacia la izquierda sería menos. menos I. Muy bien. Entonces, como está yendo a la derecha, nosotros nos estamos yendo con I. Y señorita Freire, Febres, antes de que se vaya, ¿y el Y está yendo hacia arriba o hacia abajo? ¿El qué? La fuerza El Y Y. está yéndose hacia arriba, hacia arriba. Entonces sería J o menos J. J. J porque está yendo hacia arriba. Gracias, señorita Febres. Ajá. Muy bien, entonces, nosotros ya con estas fuerzas descompuestas hacia arriba y hacia la derecha, lo que tenemos que hacer es sustituirlas sobre nuestra figura y decir, por ejemplo, estos 120 newtons, si esta caja pesa 200, ¿la caja va a ir hacia arriba o solamente se va a quedar en el suelo? Se va a quedar en el suelo. Se va a quedar en el suelo, profesor, porque no tiene suficiente fuerza para levantarlo, ¿no, señoritas? Claro. Señorita Ana Lucía Cóndor. Profe, está en la calle. Sí, acaba de salir del dentista. Ana Lucía, me avisas cuando llegas. Bien, entonces, la señorita Cristel Tenorio. Sí, profe. Entonces, señorita Tenorio, ¿quién de estas fuerzas realiza el movimiento? ¿Las que van hacia arriba, hacia abajo o la que va hacia la derecha? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es como la que va. Es la que va a jalar, ¿no? La que va. Claro, es la que va a jalar. Y no hay ninguna fuerza que lo compense, ¿no? No. No, es la porque- única fuerza. ¿Qué? Sí, es la única fuerza. Es la única fuerza. Entonces, como es la única fuerza, tenemos que utilizar la ley de Newton. Siempre, Newton. cuando no tenemos fuerzas, tenemos que utilizar la segunda ley de Newton. Y señorita Claudia Vázquez, Dígame, profe. ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Ya que con toda fuerza hay una aceleración y con toda aceleración una fuerza. Algo así era, ¿no? ¡Perfecto! Yeah. Toda fuerza tiene una aceleración y toda aceleración tiene una fuerza. Pero recuerde, ¿qué es más fácil mover? ¿Un camión o un carro? Un carro. Un carro. Un Un carro. ¿Por qué? Menos. Porque tiene menos ¿Por qué tiene menos masa? Eso. masa. Masa. Muy bien. Señoritas, ¿ven? Yo no entiendo cómo no entienden la clase. Si están todas aquí, todas me participan, todos están hablando. Es que las fórmulas, profe, hay que saber cuándo usarlas. Pero en realidad no es saber cuándo usarlas, es analizarlas. Depende de los Está datos que bien, tengas. Todo depende, no de los datos, sino de cómo analizas el movimiento. Si se habrán dado cuenta ya, esto se mueve hacia arriba, hacia abajo, pero hacia la derecha. Pero hacia arriba, hacia abajo se compensa. Entonces, ¿cuál es el único que se mueve? Hacia la derecha. Por eso, ese es análisis. No están usando fórmulas. No, por eso la física no es pura fórmula. Porque las fórmulas solas te traicionan. Y muchas veces. Muy bien. ¿Qué hacemos? Ya con esto, pues, reemplazamos. Tenemos que la única fuerza es estos 160 newtons hacia la derecha y mi masa es de 20 kilos. Opero y me sale mi aceleración con 8 metros segundos al cuadrado hacia la derecha. Bien, como ya tengo mi aceleración, lo único que tengo que hacer, como me piden hallar la velocidad al final, luego de 15 segundos, pues digo, ya, tengo mi aceleración, 8 metros segundos al cuadrado, mi tiempo, 15 segundos, y cuando comience el reposo, mi velocidad es 0. Inicial 0. Lo único que hago es, utilizo las ecuaciones de MRV, reemplazo
y opero. Señorita, ya con esto termino por preguntar rapidito por acá. Señorita, señorita Brisa Tume. Señorita Nayara. Sí, pero Señorita Nayara, ¿en qué dirección va mi fuerza? ¿ya? A la derecha. Y si mi fuerza va hacia la derecha, ¿hacia dónde va mi aceleración? De la derecha. Hacia la derecha. Si mi velocidad, mi fuerza va hacia mi fuerza va hacia la derecha, mi aceleración va hacia la derecha. Y como estoy comenzando el reposo, ¿hacia dónde se está moviendo mi cuerpo? ¿Hacia dónde es su velocidad? De la derecha. Hacia la derecha. Señoritas, eso es prácticamente todo lo que quería que analizaran. Que un cuerpo, que todo sistema, la fuerza, la aceleración y el movimiento están íntimamente relacionados. Uno coge al otro y coge al otro y coge al otro y así sucesivamente, ¿sí? Bien, a ver, quiero que todas estén atentas aquí, porque ya prácticamente este es un problema de la tarea. Así, tal cual. Completamente este es un problema de la tarea. Sí. Esto se llama sistema de masas. Y yo quiero preguntarles algo así bien rápido, ¿no? Supongamos que ustedes están empujando, no sé, en el supermercado, en Totus, Metro, Sodimac o cualquiera que haya carritos, están empujando su carrito, ¿no? Está bien, Chini. Y de repente encuentran otro carro al frente, no se dan cuenta y lo empujan también. ¿Les es más difícil mover esos dos bloques o solamente su carrito? Es más difícil mover ambos. Es más difícil mover ambos. ¿Por qué es más difícil mover ambos? Porque los dos tienen masas y eso Es más hace que peso. al juntarse las dos masas son más pesado. O sea, se Pero necesita movería más más de ese fuerza para poder movimiento. moverlas. Se necesita más fuerza para moverlas. Hay un tema extra ahí, pero ese tema lo veremos en la próxima clase. Pero lo interesante es esto. Ustedes se han dado cuenta que si tú estás moviendo tu masita y chocas con otro, tu fuerza va a hacer que, o sea, esa fuerza con la que tú estás imprimiendo va a hacer que su aceleración baja. ¿Por qué? Paras. Vas parando, pierdes fuerza. O mejor dicho, tu fuerza, la fuerza que tenías, no te basta para mover el cuerpo. Y esto, señoritas, se debe, pues por supuesto, a que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, por la segunda ley de Newton. Pero cuando te pegas a otra masa, la masa aumenta. Y si la masa aumenta, tu aceleración va a tender a disminuir, porque tienes la misma fuerza. Muy bien. Cuando tengamos dos partículas, como lo que hemos visto, dos carritos uno junto al otro, o tres, o cuatro, o cinco, la cantidad de carros que ustedes quieran, o la cantidad de partículas que ustedes quieran, ustedes pueden decir, ya, ¿saben qué? Todos ustedes son una misma masa. Todos ustedes son la misma masa, porque la verdad, estar viendo que tú pesas tanto, tú pesas tanto, tú pesas tanto, me complica. Todos ustedes son uno solo. Es como que agarras a... como que tienes que medir... ¿Cómo les explico esto? Ya, como que les dicen, ¿saben qué? Solo pueden entrar hasta 100 kilos en personas. Entonces ustedes agarran y eligen, ya, tú, entren. Ahí no te interesa cuántas personas están entrando. ¿Qué es lo que te interesa? Que lleguen a los 100 kilos. Que llegues a O los que 100 solamente kilos. que no pasen los 100 Que no, kilos. que no pasen los 100 kilos. Te interesa la masa. No te interesa la cantidad de personas. Te interesa la masa total. Newton determinó que la verdad es igual. No me interesa en realidad la cantidad de objetos que estén en el sistema. Me interesa la masa con la que se mueve, la cantidad de masa. Entonces yo les pregunto, si ustedes les dicen, no sé, empujen a una compañera, es sencillo, porque es solamente una, ¿no? Pero si tienen a 6 compañeras juntas y les dicen que las empujen a las 6, ¿les es más fácil o les es más difícil? Es más Más difícil. Más difícil. difícil. ¿Por qué es más difícil? Profesor. Porque son más tienen más Porque hay más masa masa. juntas. Porque hay más masa. Porque Es hay más ma- masa y yo Ah, tengo es poca más. fuerza. Porque tengo poca fuerza. O sea, tú tienes una fuerza máxima, pero ellos pueden aumentar su masa. Muy bien. Aquí, esto de aquí es importante. O sea, esta deducción es importante por el hecho de que, como la fuerza es igual a la masa total por la aceleración, tú dices, pero esta masa total es la suma de esta masa grande, azul, con esta masa chiquita, amarilla. Fuerza es igual a la suma de las masas por la aceleración. Si tú quieres la aceleración, ¿qué tienes que pasar a dividir? Masa. Las masas.
sea, La masa. Ujú. Y yo digo, mi aceleración es igual a mi total de a mi fuerza, con la fuerza con la que empujo o con la que sucede este movimiento, sobre las masas. Muy bien. Cuando todo es un sistema, señoritas, todo es un sistema, todo está juntito, como tú lo agarras como un solo bloque, todos los objetos dentro del sistema tienen la misma aceleración. Eso significa que, por ejemplo, si yo calculo y este bloque chiquito me sale que tiene 5 metros por segundo al cuadrado, este bloque grande también tiene 5 metros por segundo al cuadrado. Siempre, 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 siempre. Esta fórmula es general para miles de masas. Esto, con esta cosita que está aquí, se determinó por qué los anillos de Saturno son como son. Y también se determinó con esta misma fórmula que está aquí, por qué Neptuno tiene un anillo que no está en su eje, sino que está girado. Para las que no lo sepan, Neptuno también tiene anillo. ¿Y cómo así, profe, qué tiene que ver? Porque como considera que tiene una fuerza, que es la gravedad del planeta, todas las partículas se consideraron como una sola masa, como un disco entero. Y todas rotaban con la fuerza, con la misma fuerza. Y todas las partículas dentro tienen la misma aceleración. Por las acciones de la gravedad, estas, en vez de hacerse grandes como un globo, se hacen finas y terminan siendo los anillos que vemos, los anillos de Saturno y los anillos de Urano, no, de Neptuno. Y los anillos de Neptuno son iguales, funcionan de la misma forma. ¿Qué los diferencia? Por eso, ¿qué los diferencia de que uno esté así y el otro esté así? La acción de su gravedad, porque Júpiter, Saturno es mucho más grande que los anillos de Júpiter, o Saturno, de Júpiter. Júpiter es mucho más grande que Neptuno. Neptuno es muy chiquito, por eso es que no tiene la misma reacción. Todo depende de esta fuerza y la masa de todo el sistema. Por eso es que encontraron esa lógica y lograron determinar hasta claro, matemática más compleja, ¿no? Pero en base a esta ecuación, cómo es que se comportan estos discos. Por eso les digo que es mucho, muy importante entender este sistema de dos masitas. Muy bien. Pero así como nosotros decimos, pero todo tiene una aceleración de, digamos, 5 metros por segundo, pero yo quiero analizar cuerpo por cuerpo, porque yo los puedo separar. O sea, yo los he analizado como un solo bloque, pero ahora los analizo por separado. Esa es la magia de la física. Tú puedes analizar todo como un sistema y luego cuando ya entiendes todo, dices, ahora sepárense. Es como cuando como cuando funges de psicóloga con tu amiga, que siempre hay la que es psicóloga de amigas. Y primero los analizas a los dos en grupo. O sea, los miras a los dos, a él, los enamoras y dices, mira. Ya, se comportan así. Ahora, analízalos por separado. Se comportan distinto. Tienen las mismas reacciones, pero se comportan distinto. Igual con la física. Analizamos el sistema, los bloques como un solo sistema, y luego los separamos y analizamos sistema aquí y sistema allá. Hasta ahorita, ¿se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. No entiendo nada, pero si no digo nada, el profe también va a decir que no he hecho nada. Dígame. ¿Qué es MT? ¿Qué es MT? Masa total. Ok. Por eso, la T es de total. Bien, entonces, si yo analizo el bloque chiquitito, miren el bloque chiquitito. El bloque chiquitito tiene mi fuerza hacia la derecha, ¿no? Sí. Pero, pregunta, ¿está en contacto con el bloque azul? No. ¿Seguras? Imagínense, tienen dos carritos y los están Porque empujando. al empujar la masa menor también está empujando la masa mayor. Exacto. Y hay un contacto entre superficies. Cuando hay contacto entre superficies, ¿qué fuerza aparece? Aparece la fuerza normal. Aparece la fuerza normal, profesor. Normal. Si yo analizo este bloquecito, tiene una fuerza normal. Espérense, profesor. ¿No me dijo que solo eran de las superficies? Y pregunto por eso, señoritas. ¿Aquí no hay un choque de superficies? Claro. Sí. Entonces, como hay un choque de superficies, hay una... Aparece la fuerza normal. Hay una fuerza normal. Hay una fuerza normal. Ya entendí ya. ¿Qué tal? ¿Cómo van ahorita? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todas? Sí, profe. Sí. Febres, no me pegues. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes...? De lo que pasó esto así, ya, listo.
Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre del bloquecito chiquito, tengo mi fuerza hacia la derecha y mi normal hacia la izquierda. La suma de fuerzas, esta F no es solamente F, es la suma de fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando aquí, señoritas? Profesor, no veo. Normal. Bloque La chiquito. normal. La normal. Bloque Ay, chiquito. ay, ay. La ¿Qué normal. Actúa la fuerza F y la fuerza. Normal. La fuerza F, ¿hacia dónde está empujando? Hacia la derecha. ¿Y la Hacia la normal? derecha. Hacia Hacia la la izquierda. izquierda. ¿Se van a sumar o se van a restar las fuerzas? Se van a restar. Se van a restar. Direcciones distintas se restan, profesor. Porque yo las puedo escribir como J y menos J, o como I y menos I, y se van a Restar. restar. Resta. Fuerza F menos la normal. Fuerza es igual a masa por acelerar. Aceleración. Aceleración. ¿Pero qué masa? ¿De quién estoy analizando? De la figura. De la masa chiquita. Entonces es M, M chiquita. M chiquita. La diferencia de fuerza con la normal es M chiquita por la aceleración. Ahora analicemos el bloque grande. Por favor, todas aquí. En el bloque grande, ¿cuál es la única fuerza que actúa sobre él? La fuerza La normal. normal. La fuerza normal generada por el choque entre las masas. Ajá. Es la única fuerza que actúa sobre él. Entonces, esta fuerza, que es la única que actúa por la segunda ley de Newton, normal es igual a la masa del sistema. Acá no debería ser M mayúscula, debería ser M mayúscula, no M minúscula. Masa por aceleración. De esta forma, señoritas, por favor, quiero que estén atentas aquí, es que uno determina cuánta fuerza va a existir entre dos cuerpos. Voy a ponerles el accidente más horrible que pueden imaginarse en su vida. Lo que nosotros los conductores llamamos el pan con pescado. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Choque o entre sea dos que carros. chocan adelante y atrás. Ajá. Te chocan entre adelante y atrás. Ya. Literal, es la cosa más horrible que pueden ver. Pero imagínense que tú estás bien tranquilo y te empujan desde atrás y están moviendo tu carro. ¡Ey, ey, ey, ey! Y agarras al de adelante y lo empujas. ¡Oye, oye! Sucede. Tú estás, ¡ey, ey, ey, ey! Y luego vienes enfrente, ¡oye, oye, oye! Y terminas golpeando al de adelante, el de atrás te golpea, te empuja a ti y golpea al de adelante. Entre esos carros hay contacto de superficies, ¿no? Claro. Sí. Ese contacto de superficies, ¿qué nos da? La ¿Fuerzas? fuerza normal. Fuerza normal y la fuerza. Una fuerza normal. Y la fuerza con la que me están empujando atrás, ¿no? Ajá. Claro. ¿Para qué me sirve determinar esta fuerza normal, señoritas? Para determinar cuánto va a aguantar mi carro antes de que se destruya. Esta ecuación tan simple también la utilizan para determinar si un carro va a ser destruido en esos efectos o no. Seguridad vehicular. Profesor, me está diciendo que esta fórmula prácticamente domina tantas cosas, domina un montón de cosas. Por eso les decía que con esa fórmula explicamos el mundo, porque tiene varios efectos que vamos a ver. Entonces, si yo quiero saber la normal entre estos dos cuerpos, pues sencillísimo. Hago un análisis como si fuera una sola masa, utilizando mi segunda ley de Newton, y luego diagrama de cuerpo libre y segunda ley de Newton, ya sea para la caja chiquita o para la caja grande. La normal N, en los dos casos, es la misma. ¿Sí? Sí. Y profesor, ¿por qué es la misma? Porque recuerden, una acción hacia una dirección me va a dar otra acción de igual magnitud, pero en dirección Contraria. 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 Opuesta. O sea, se restan. Tercera ley de... Si tú lo analizas por completo, se resta. Pero si lo analizas... Exacto. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Tercera Newton ley de Newton. explica eso. Por eso les digo, todos tienen que ver con esas tres leyesitas. Todo explica. Muy bien, vamos con el ejercicio 2. ¿Sí? Yo digo, se tiene un sistema de bloque, como se observa en la figura. Determine el módulo de la fuerza normal entre los bloques si consideramos que la masa mayor es igual a 4 veces la masa menor y estos valen 40 kilogramos. Y yo empujo con una fuerza de 100 newtons. Bien, señoritas, primero, ¿analizo el sistema como toda una sola masa o por separado? Por separado. Primero, todo, Primero todo junto todo y luego y analizas cada luego uno. lo separo. Ajá. Luego, ajá. ¿Qué me interesa a mí? Las masas nomás, ¿no? ¿Cuánto pesa en total? ¿Qué me interesa? ¿Cuánto pesa en total, profesor? Ya. Mi fuerza es igual a mi suma de masas por mi aceleración.
¿Qué masa, profesor? La masa M mayúscula más la masa M minúscula. ¿Cuánto vale mi fuerza? Que nos dan de dato. 100 newtons. 100 newtons. 100 newton. Mi masa, ¿cuánto vale? M más M minúscula. M más M minúscula. Y mi aceleración, no lo sé. Es lo que quiero ya. No lo sé. Me dicen que la masa mayor es 4 veces la masa menor. Y que esto vale 40 newtons. ¿Cuánto vale la masa menor, señoritas? 10. 40 kilos. Ay, No. La masa mayor vale 40 kilos. Pero la masa menor es con la división. Entonces son 10 kilos. 10 10 10 kilogramos. 10 kilogramos. kilogramos. 4 más 1, 5. 5. 5 por 10 por la aceleración. 50. Este 50 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto nos queda en la aceleración? 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros segundo al cuadrado, profesor. O sea, eso sí, no puede decirme que no porque está facilito. Muy bien. Ahí está la señorita Ana Lucía, justo para que le pregunte. Ah, la señorita Diana Herrera. Sí, profe. Señorita Diana Herrera, ya. Ya he hallado mi aceleración total del sistema que vale 2 metros por segundo. Si yo quiero la normal, ¿qué analizo? ¿Todo el sistema o solamente un bloque? Un bloque. Un bloque, profesor, porque solo quiero la normal entre los bloques. Ya. Voy a analizar el bloque azul. Señoritas, pueden analizar el bloque amarillo. No hay ningún problema. Yo hago el azul porque es más complicado y se trabaja un poco más. Pero si ustedes desean, pueden hacer el amarillo. No hay ningún tema. ¿Sí, señoritas? Muy bien. El bloque azul, ¿qué fuerzas tiene? Fuerza normal y la fuerza que... La fuerza, exacto. Gracias, señorita Delgado. Tengo la fuerza normal y la fuerza con la que empujo, profesor. La fuerza F y la fuerza N. Señorita Ana Lucía Cóndor, que ya regresó a su casa. Aunque debería preguntar... Acabo de entrar. Ya, señorita Ana Lucía Cóndor, Ay, profe. ¿las fuerzas se Es que suman? estoy perdida. ¿Las fuerzas se suman o se Acabo de restan? llegar. Tranquila, tranquila. ¿Las sumas se suman? ¿Las fuerzas se suman o se restan? ¿Se restan? ¿Por qué? Mm, Están en direcciones con... para hallar contrarias. Claro, como están, uno va a la derecha, el otro va a la izquierda, ¿se van a sumar o se van a restar? Ah, no, se restan, se Se restan. restan, porque están en direcciones contrarias. Muy bien. Ujú. Usando la segunda ley de Newton, esta suma de fuerzas, o esta resta de fuerzas, debe ser igual a mi masa por mi aceleración. ¿Cuánto vale mi masa, señorita? Señorita... Señorita Almendra Freire. Señorita Freire, ¿cuánto vale mi masa mayor? La masa mayor vale 40 kilogramos. 40 kilogramos. ¿Y mi aceleración del bloque cuánto vale? Aceleración, sería aceleración. Claro, pero 2 acá metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. Simplemente es reemplazar, ¿no? Señorita. Señorita Freire, ya. Entonces yo solo reemplazo y digo, 40 por 2, 80. 80. entonces este 80 que está sumando pasa al otro lado a... Restar. A restar. Ahí yo me he equivocado. Es un error garrafalísimo. Pero bueno, ya. Pasa a restar, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos quedaría la normal? Sí, acá hasta el profe, por eso les digo que hasta el, 20. 20 newton. 20. hasta el profe se equivoca. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto 180 newtons? ¿Qué estaría diciendo? Aparte que mi profesor de mecánica cuántica 2, mi profesor de teoría clásica de campos me hubiera dicho, ¿qué cochinadas estás escribiendo? Si yo dijera que siento que la fuerza normal es mayor que la fuerza F, ¿hacia dónde se movería mi bloque? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque la normal es mayor que la fuerza F.
Pero estamos, Ya entendí, ya entendí, ya pero entendí. estamos viendo desde un inicio que la aceleración, Claro, se movía a la izquierda. Claro, claro, claro. claro, por eso me tiene que salir sí o sí negativo. Bueno, menor que la fuerza F. Bien, señoritas, ¿dudas, preguntas? No se entiende. Esto se entiende, profesor. Bien. Está entendible. Está entendible, profesor. No es difícil. El tema es cuando me vienen los problemas, bro. Ahí es el problema. No se preocupen. Van a ver que ¿Qué sí es van a eso? poder. ¿Qué es eso, profe? Ya. Esto es un movimiento circular. Ya hemos estudiado movimientos circulares. Ya sabemos que todo movimiento circular va a tener, pues, una aceleración centrípeta, ¿no? ¿No? Sí. Claro. Sí. Todo movimiento circular tiene una aceleración centrípeta, profesor. Pero lo primero que tenemos que hacer con este cuerpito, que dice que es un bloque de 10 kilogramos que se rebala por una pista semicilíndrica, o sea, es una patineta, que esto tiene radio 1, nos dicen que si pasa por el punto P con una rapidez de 2 metros segundos, calcule la fuerza normal en dicho instante. Bien, para esto quiero que vean aquí. Cuando él rota, va a tener gravedad, ¿sí o no? Cuando él rota, Sí. sí, claro. Va a tener gravedad, y como está en contacto con la superficie, va a tener Fuerza normal. Es normal. Profesor, ¿normal hacia dónde? Hacia el centro de la circunferencia. Cuando circunferencias, chicas, siempre hacia el centro. ¿Sí? Sí. Pero hay una fuerza más. ¿Recuerdan qué sucede cuando para que un cuerpo cambie de posición, qué tiene que haber? Ya, esto sí me la sé, Fe. Tiene una fuerza. Y si esa fuerza Sí. está relacionada también ¿a qué? A una Sí. aceleración, que es la aceleración Centrípeta. 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 Vamos, chicas. Centrípeta. Sí la saben. Y centrípeta. Centrípeta. Es que yo digo centrípeda, así que no. No, Centrípeta. está bien. Se sobreentiende. Entonces tiene una aceleración centrípeta, profesor. Y esta aceleración centrípeta nos da como resultado una fuerza centrípeta. Bien. ¿Aquí qué me conviene, señoritas? ¿Hago vertical horizontal o lo giro? Girado. Girarlo. Girado. Lo giramos porque no choca con la fuerza. Claro, para que no choque con la fuerza, profesor, necesitamos que esté girado. Entonces, al girarlo, para que tenga la mayor cantidad de fuerzas, nos va a quedar de la siguiente forma. La fuerza de gravedad está siendo oblicua, ¿no? Sí. Entonces, ¿la dejamos así o la tenemos que descomponer? La descomponemos. Bien. Propiedad de la circunferencia, o propiedad de las rectas tangentes, ¿no? Si yo, este 53 que está aquí, lo puedo trasladar acá. Profe, ¿por qué? De verdad, juro que tengo que hacerles un resumen de esto. Porque esta es geometría. No, yo no les enseño matemáticas, lamentablemente. Bien, este 53 está aquí. Miren, va entre la fuerza de la gravedad y la normal. Cuando yo lo dibuje, este 53 va a estar hacia la horizontal o hacia la vertical. O mejor dicho, ¿hacia el eje X o hacia el eje Y? Hacia el eje. Hacia el eje X. Hacia el eje X. X. Miren, aquí está la normal, gravedad. Normal, gravedad. 53. Hacia el X. Utilizamos nuestra fórmula. Para X es por el coseno y para Y por el seno. Reemplazamos y operamos. Pregunto ya, con esto, es la última pregunta del día, creo. Señorita, sí, señorita Freire se respondió. Respondió bien encima. La señorita Ivana me lo también te presentado. María Mendoza. Sí, profesor. Señorita Mendoza, ¿hacia dónde está yendo mi flecha? Hacia abajo a la izquierda. Muy bien, gracias, señorita Mendoza. Y señorita Celeste Mora, Sí, profe. si mi flechita va hacia abajo y hacia la izquierda, cuando lo descomponga, ¿a qué direcciones tiene que ir? Voy a tener un vector hacia la is Hacia la izquierda. y otro hacia, Abajo. este otro hacia abajo. Hacia la izquierda nosotros decimos i o menos i. Menos I. Menos i, profesor. Y, no, menos j.
Izquierda. menos J No, y para lo siento. Menos sí, está bien. Y hacia abajo es J o menos J. menos J. Menos J. Muy bien, gracias, señorita Celeste. Entonces, nosotros cuando dividimos... Mouse, ya, listo. Nosotros cuando... Mouse, ya. Nosotros cuando ya hemos dividido esto... Voy a borrar esto que está aquí. Me va a quedar de la siguiente forma. Haciendo una fuerza de gravedad normal, que es la fuerza que va con los ejes, y la fuerza tangencial. Es lo mismo que decir X e Y, así que no se dan vueltas. Muy bien. Ya tenemos estos valores, ¿y qué es lo único que nos falta determinar, señoritas? ¿Qué fuerza no tenemos? Porque aquí ya hemos hallado f de x y f de y. ¿Qué nos falta? La aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta está en función de la aceleración centrípeta. Profesor, entonces, toda fuerza centrípeta que yo quiera hallar, toda fuerza de giro, lo primero que tengo que hacer es hallar mi aceleración centrípeta, ¿no? Señorita Breida Pérez. Bien. Señorita Alessandra Beso. Sí, profesor. Señorita Beso, entonces, para mi aceleración centrípeta, ¿qué necesito? Volumen. Velocidad, velocidad, velocidad. A. Velocidad. Perdón, velocidad. Velocidad tangencial y el radio, ¿no? Regresemos a nuestro problema. ¿Cuál es su velocidad tangencial? 2 metros por Por segundo. segundo. Sobre ¿Y segundo. ¿Y cuál es su radio? 1 metro. 1 metro. Entonces, profesor, reemplazo. Aceleración centrípeta, 2 metros segundos sobre 1 metro. Resuelvo. ¿Y cuánto vale mi aceleración centrípeta, señorita? 4 metros sobre segundo Segundo al cuadrado. Como ya tengo una aceleración, puedo aplicar la segunda ley de Newton. Ya saben, siempre puedo aplicar la segunda ley de Newton. Señorita Rubí Canales. Sí, profe. Señorita Rubí Canales, ya tengo mi aceleración y tengo mi masa. ¿Qué es lo único que tengo que hacer sobre la segunda ley de Newton? Multiplicar. Multiplicar masa por aceleración. Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual, señorita, a newtons. A newtons. Muy bien, entonces me ha salido que la fuerza centrípeta es 160 newtons, ¿no? Tenemos 160 newtons, 90, tenemos... Mi fuerza centrípeta vale 160 newtons y mi fuerza de gravedad que está yendo hacia abajo, nosotros lo habíamos determinado con f de x, que es menos 60 newtons. Pero aquí hay un tema. El cuerpo está en equilibrio. Esa bolita no se está yendo ni para arriba ni para abajo, ¿no, señoritas? Está yendo exactamente en todo el borde. No está, no está haciendo así, ¿no? No está metiéndose dentro del círculo. Está siempre en el borde. ¿Esto es por qué? Esto es porque hay una compensación entre la fuerza normal y la fuerza de gravedad y la fuerza centrípeta. Esos tres valores se tienen que compensar. ¿Y cómo compenso eso, profesor? Bueno, ya sabemos. Acá es 160 newtons. Yo también estoy medio volado. 40. Muy bien, mejor. Disculpen, señoritas. A veces también su profe se equivoca. Muy bien. Entonces, yo lo que tengo aquí va a ser lo siguiente, por favor, todas atentas. Como el cuerpo está en equilibrio, como la bolita no sube ni baja, la suma de sus fuerzas, cuando algo está en equilibrio, ¿cuánto es la suma de sus fuerzas? 0. 0, profesor. 0. La suma de sus fuerzas es 0 cuando está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumo. Fuerza centrípeta más fuerza normal más fuerza de gravedad me tiene que dar 0. Mi fuerza centrípeta es 40 newtons I. Y mi fuerza normal es menos 60 newtons I. Solamente reemplazo y opero. ¿Cuánto vale mi normal, señoritas? 20. 20 newtons hacia la derecha. Si nosotros vemos en este gráfico, hacia la derecha es hacia acá, ¿no? Hacia la derecha. Pero si venimos al gráfico, ¿está yendo hacia el centro del círculo o está yendo hacia afuera del centro del círculo? Hacia el centro del círculo. Está yendo hacia el centro del círculo, profesor. Entonces,
esto de aquí significa que si yo acelerara más, si yo pusiera más velocidad, tendría una mayor aceleración centrípeta, ¿no? Sí. Y con una mayor aceleración centrípeta tendría una mayor fuerza centrípeta. Y si mi fuerza centrípeta fuera mayor a 60 newtons, que es la gravedad, ¿el cuerpo se va a quedar donde está o va a empezar a subir? Empezar a subir. Va a empezar a subir, profesor, porque esta fuerza, la fuerza centrípeta, va a ser mayor a la fuerza de gravedad. Y la fuerza normal ya no tiene nada que ver acá, pues. La fuerza normal, cuando ya no está en contacto, ya no tiene nada que ver. Esto de aquí, señoritas, es el truco de Homero Simpson. Es saber con qué velocidad tienes que girar, una circunferencia para que tus fuerzas se compensen y no te caigas de cara. Esto de aquí, señoritas, es prácticamente su tarea, literal. Este último problema es el problema de la tarea. Vamos a... La metacognición es la misma que la vez pasada. Ya hemos visto cómo hemos aprendido las cosas, ya hemos visto cómo estamos trabajando. Yo no creo... Pregunto, ahorita sí. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro? No, nada. Profesor, yo tengo una. Dígame, señorita Chacra. ¿Tengo participación? ¡Que sí! Ya, gracias. Bien. Esta es la Profe. tarea. Dígame, señorita Aquino. ¿Tengo participación? Que sí. Ah, ya. Profesor. Delgado Que sí, también. que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ya. Tareas. Miren. Profesor. Sí, sí tiene Antonella- participación. No le iba a decir eso. Ya, dígame. Antonella Díaz dice que su internet está inestable y que si la llamó no le respondió por eso. No se preocupe. Igual he estado trabajando mientras que hemos estado haciendo preguntas al aire, así que estamos bien. Bien. La primera nos pide determinar la aceleración. Así que lo único que hay que presentar acá es la segunda ley de Newton. Y se acabó. Pregunta resuelta. Esta de aquí es exactamente igual a la segunda pregunta, solamente que en este caso estoy pidiendo con cuánto desaceleras. Te estoy pidiendo la aceleración, no la fuerza, ni la deformación. ¿Sí? Pero, La tercera- ¿cómo que desaceleración? Te estoy pidiendo este valor de A, no la fuerza F. En el otro te pedía la fuerza Ah, F. ya. Desaceleración no es con menos, ¿no? Desaceleración es con menos, porque está yendo hacia la izquierda. Pero en este Entonces caso... todos son menos 5,8, todo eso, Sí, ¿no? pero yo siempre pongo módulos. O sea, son Ah, ya, solo ya, los ya. valores. Tranquilo. Sí se puede. Ah, ya. Bien. La tercera es para determinar cuál fuerza es la que actúa o cuál fuerza es la que no actúa. En otras palabras, profesor, es este problema que está aquí. Solamente que está empujando hacia abajo en vez de jalarlo. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, profe. Este problema que está aquí, que se suelta un bloque y determina aceleración, diagrama de cuerpo libre, ver qué fuerza es la que hace el movimiento y se acabó. Igualito, es exactamente lo mismo, solamente que en vez de cambiar la fuerza, de moverlo oblicua, he movido el piso. Sí, sí, señorita Pulgar. Este de aquí ya lo han visto. Es el problema, es casi, por no decir el mismo problema que hemos resuelto en la clase. Es exactamente el mismo. Y este de aquí me piden hallar la fuerza centrípeta si yo te digo con qué velocidad se mueve, cuánto es su radio y cuánto es su peso. ¿Qué tengo que hacer, profesor? Pues simple. Hallas la aceleración centrípeta y luego, por segunda ley de Newton, te tiene que salir la fuerza. Profesor, los problemas no están, o sea, es la clase. Sí, es la clase. ¿Qué es lo que quiero? Como siempre. Esquemas, dibujos, diagramas de cuerpo libre y explicadito. No me los resuelvan por resolver, no me los operen por resolver, por favor. Háganlo despacio, háganlo con gusto. Demora, como la señorita Aquino, ¿fue no, señorita? Aquí no. Sí. Como la señorita Aquino dice, profe, demora, pero sale. Demora porque tienes que analizar, empiezas a trabajar bajo análisis y trabajas mejor. Bien, señoritas, yo ya no quiero quitarles más de su tiempo, seguro están esperando el almuerzo, están ahí como diciendo, profe, acabe, profe. Sí, ¿Sí o no? profe. ¿Le presento esa tarea? ¿A qué día digo? La tarea la estoy dejando el día de hoy, 13 de agosto. Debe estar resuelta a más tardar para el 24 de agosto. Antes.
lo va a subir a la plataforma o mañana? Yo hoy día lo subo a la plataforma. Ya, profe. Ya, profe, chao, Si se gracias. habrá Profesor, dado- profesor, yo tengo una pregunta. Dígame, Una consulta. Chocane Campos. ¿Hasta cuándo usted lo pone sobre 20? Porque pues, Hasta- por los 4 puntos y eso de ahí, pues. Hasta el domingo. ¿Hasta este domingo? Hasta el próximo domingo. Ay, ya. Ay, La tarea pasada es hasta ya este es- domingo. Esta tarea es hasta el domingo 23 con máxima nota. El 24 ya van a empezar a ver bajones de nota y el 25 no reciben ni una Profesor. tarea. Profesor, Dígame, Campos. una pregunta. Si yo le envío hoy día la tarea pasada, ¿sobre cuánto me va a calificar? Sobre 20, porque la tarea pasada está calificada sobre 20 hasta el domingo 16. uy, me equivoqué, Campus. Te pasaste, ¿ah? Me asustas tú por Era las para puras. que termines rápido, agradeceme, te estoy alentando todavía. Por favor, todas sus tareas tienen una Me fecha duele hasta la límite. cabeza. Todas sus tareas. Profesor, soy buena compañera, porque yo le he alentado y le decía, vamos, tú puedes terminarlo hoy día. Y se ha quedado hasta las 12, creo, hasta la 1. Gracias, señorita, gracias.